Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de haber salido a descanso se nos cortó esto, no estaba yo pendiente del tiempo, pero estábamos hablando acerca entonces de estos llamados leucocitos, que los leucocitos se dividen en 5 tipos de acuerdo a su función, a su morfología y a la presencia o no de gránulos. Los que tienen gránulos, entonces decía yo que son estos, llamados neutrófilos, eosinófilos, y estaba hablando del caso de los basófilos. Como pueden ver, al ser solamente el 0,5% de los leucocitos totales que hay en la sangre periférica del animal, estos se suelen acumular en zonas donde se producen reacciones alérgicas. Incluso a veces su cantidad es tan mínima que no alcanza a ser notoria al hacerse un examen de sangre en el paciente. Por ende, si se llega a encontrar una gran cantidad de basófilos en un examen de sangre, es mucho más que seguro que esa reacción alérgica que tiene ese animal es bastante severa. Vamos a ver los que son agranulares, o sea, los que no tienen gránulos. Entre los que no tienen gránulos tenemos los linfocitos, que son entre un 20 y 50% del total de todos los leucocitos de la sangre. Estos linfocitos se clasifican en 2 grupos, los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Sí? Son estos los que generan reacciones ante la presencia de un virus. Tenemos los monocitos, entre un 2 a 8% de los leucocitos sanguíneos totales. Los monocitos son precursores de otro tipo de células conocidas como macrófagos. Estos monocitos tienen una vida media de 3 días para luego migrar fuera del torrente sanguíneo. Cuando ellos migran fuera del torrente sanguíneo, se alojan en la piel y en la piel se transforman en lo que son macrófagos. Los macrófagos que se encuentran en la piel son los que se encargan de generar parte de esa capa o barrera que protege y aísla la piel de los microorganismos del ambiente. Esos macrófagos, cuando están bien sea en la piel o en la sangre, se encargan de alimentarse de todos esos microorganismos que previamente han sido reconocidos y atacados, ¿sí? Son, por decirlo así, los novios de ustedes cuando ustedes no se comen todo a lo que él les invita, que ustedes dejan el sobradito y él siempre se come el sobradito y por eso lo aman tanto. Su novio es un macrófago, él se come todo lo que usted deja, el sobrado. ¿Sí? Cuando lo vean, se van a acordar de los macrófagos. Bien. Otro tipo de células entonces que tenemos ahí presentes son las llamadas plaquetas o trombocitos. ¿Qué carajos es eso? Son fragmentos celulares que participan en la protección de la pared de los vasos sanguíneos y forman una especie de tapón plaquetario para impedir el sangrado en un lugar donde se haya producido una lesión. Estas plaquetas o trombocitos producen algunas sustancias que ayudan a que las heridas vayan cicatrizando paulatinamente. Ahora, no es bueno dejarle tampoco todo el trabajo a los trombocitos y a las plaquetas. Para eso existen medicamentos y sustancias que se pueden utilizar para acelerar ese proceso de taponado o de cerrado de los vasos sanguíneos. O en última instancia, lo que mencionaba ahorita Alejandra, creo que fue cuando hizo la pregunta sobre la cauterización de algunos vasos sanguíneos. La cauterización acelera el proceso para corregir una hemorragia y quitarle pues como ese trabajo engorroso a las plaquetas o a los trombocitos, que si bien podrían hacerlo, demorarían muchísimo tiempo. Y hay casos en los cuales el tiempo es oro. El tiempo que se pierde es ir en contra del bienestar de un animal, de la vida. El plasma, que mencionamos hace unos momentos, que era parte de ese 55% del componente de la sangre, la parte líquida como tal, rica en proteínas, entre las que destaca sobre todo la albúmina, que es aquella proteína a la que se unen los medicamentos que nosotros tomamos. Los medicamentos, cuando nosotros los tomamos y llegan hasta la sangre, ellos no viajan ahí solitos porque ellos no saben a dónde llegar.
Ellos necesitan una especie de transporte que les indique cuál es la ruta de llegada hasta el sitio donde deben hacer el efecto. Gracias a la albúmina, que es una de las proteínas plasmáticas, o sea, de la sangre, es que estos medicamentos pueden llegar hasta el órgano o hasta el tejido donde deben hacer su acción. Es como una especie de transporte, ¿sí? De guía. Y además encontramos allí en el plasma los factores de la coagulación, las sustancias que intervienen en el momento en que hay que generar un coágulo, y las inmunoglobulinas, que son todos aquellos anticuerpos que ha generado ese organismo vivo en respuesta a la exposición que ha tenido a algunos antígenos, o sea, algunas vacunas o algunos microorganismos que previamente han invadido el animal, lo han enfermado o lo han intentado enfermar, y que su sistema inmunológico reconoció y generó anticuerpos contra el mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos una vez sobre lo que son los antígenos y los anticuerpos? Esos anticuerpos serían las llamadas inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que también están presentes en el calostro, o sea, en la leche que producen las hembras mamíferas para alimentar a sus recién nacidos. Chicos, hasta aquí vamos entendiendo o hay preguntas. Luego yo tengo una pregunta. Ale, Es como rara, pero... no me extraña. Profe, a ver, usted ahorita dijo que pues que el 99% eran como glóbulos rojos y el 1% eran los glóbulos blancos. Sí. Entonces, cuando el cuerpo presenta una infección, digamos una cosa, no varía ese número, porque pues cuando hay infección los glóbulos blancos pues se producen más, o sea, hay más glóbulos blancos, los glóbulos blancos de lo normal. Eh, Eso pues cambia los valores o nos, pues, ¿qué pasa ahí? Los cambia, claro que sí. Sí, o sea que se reducen los glóbulos rojos y aumentan los glóbulos blancos. No necesariamente se tienen que reducir los glóbulos rojos. No digo no necesariamente, eso depende del tipo de infección. Si la infección que está presentando ese paciente es debido a la presencia de un hemoparásito, o sea, de los parásitos que se alimentan de la sangre, la sola presencia de un hemoparásito en la sangre va a hacer que disminuya el número de glóbulos rojos porque pues, se están alimentando de los mismos, los va a destruir. Y eso pues daría como pie o espacio a que se pueda mantener una carga mucho más grande de glóbulos blancos. Pero no necesariamente cuando aumenta la cantidad de glóbulos blancos, la de glóbulos rojos tiene que disminuir. Hay otras sustancias u otros componentes de la sangre que se pueden ver disminuidos o diezmados para mantener ese equilibrio dentro de, pero no necesariamente son los glóbulos rojos los que se disminuyan, a menos de que el agente causante de la infección o de la infestación sea precisamente un parásito que se alimente de glóbulos rojos y que esté generando una anemia o pérdida de sangre. Gracias, profe. Con gusto, Luisa. Aquí un poquito más gráfico y explicadito, creería yo. Entonces, el plasma, este pequeño porcentaje donde están los glóbulos blancos y las plaquetas, y los llamados glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos son aquellos que se encargan, ya sabemos, del transporte del oxígeno y de los nutrientes. Los glóbulos blancos, los cuales dividimos en granulocitos, porque tienen gránulos, y a granulocitos, porque no tienen gránulos. ¿Sí? Encontramos los neutrófilos, los que se aumentan cuando hay presencia de una infección de tipo bacteriano, por eso acá el muñequito. Los eosinófilos aumentan cuando hay presencia entonces de parásitos, y los basófilos que se aumentan cuando hay una infección, cuando hay una reacción alérgica o cuando hay también inflamación. Los agranulocitos, en cambio, tenemos acá los linfocitos T como respuesta a las infecciones, los linfocitos B, que son los que producen las inmunoglobulinas o anticuerpos, y los monocitos, que se convierten en macrófagos, que son aquellos que se comen los desechos que se generan después de haber acabado con esas células que invaden el organismo, con esos microorganismos invasores.
o con los que se encuentran en la piel. Aquí encontramos las plaquetas, las cuales entonces se utilizan precisamente para ayudar a detener las hemorragias. ¿Sí? Vasos sanguíneos, plasma, componentes de la sangre, los elementos formes serían estos, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, blancos y rojos, porque este resto sería entonces agua, vitaminas, minerales y algunos nutrientes. Alejandra. Profe, entonces cuando hay plaquetas pegajosas, ¿qué es lo que pasa en la sangre? Cuando hay plaquetas pegajosas, ¿cómo así? Es que hay como, yo creo que es como un síndrome o algo así, que se llama plaquetas pegajosas. La verdad no estaba relacionado con el término, pero Ahí está bien, entonces, profe. si hablamos de plaquetas pegajosas, estamos hablando de plaquetas que funcionan o no funcionan. ¿Qué tienes tú entendido al respecto? Profe, es que vea, a mí pues cuando me dio el infarto cerebral me dijeron pues que era por plaquetas pegajosas. Entonces yo supondría que no sé, que no está como esa protección. Bueno, pues evidentemente, a ver, plaquetas pegajosas, pues en algo sí debe cambiar la composición química de la sangre, o al menos en lo que sería su viscosidad. La viscosidad de la sangre se vería alterada al haber un cambio Sí, profe. en la morfología y en la estructura de esas plaquetas. No sería pues un aumento o una disminución de la viscosidad así tan importante, pero sí que la habría. Pero no había escuchado eso de las plaquetas pegajosas realmente. Está bien, profe. ¿Qué funciones tiene la sangre aparte de hacer morcilla con ella? Transporta a los tejidos aquellos elementos nutritivos y el oxígeno, además de extraer los productos de desecho. Transporta las hormonas. Interviene en el equilibrio ácido-básico del cuerpo, así como en la regulación de las sales y el agua en el interior de las células. La sangre también es un regulador de la temperatura corporal. Y a la vez, pues al contener los linfocitos, es un mecanismo de defensa, la sangre. Tenemos aquí dos cuadros, uno al lado izquierdo en el que se nos habla sobre la cantidad de latidos por minuto que tienen las diferentes especies. Se dice entonces que el caballo en un minuto puede llegar a tener entre 28 a 40 latidos. Cuando hablamos de latido, tenemos que entender que la sístole y diástole, ese dub loop cuenta como uno solo. Dub loop es uno. Entonces, dub loop, ahí tuvimos ¿cuántos latidos? 3 latidos. ¿Sí? Dub loop es un latido. Ese vale por 1. Dilatación, contracción, eso es un solo latido, o sea que vale por 1. Así sean 2 movimientos, vale por 1. ¿Ok? Frecuencia cardíaca entonces de la vaca de 60 a 80 latidos por minuto. Muy similar en la oveja, en la cabra y en el cerdo. En un perro grande suele ser de 70 a 80. En un perro de raza pequeña suele ser de 80 a 120. ¿Sí? En un gato de 110 a 114. En una gallina 150 y en un conejo de 120 a 150. Digamos que los valores de los latidos por minuto van muy de la mano con las respiraciones por minuto. Mientras más latidos por minuto genere un animal, más respiraciones por minuto va a necesitar. Y viceversa. Mientras menos latidos, menos respiraciones por minuto. Aquí en el cuadro del lado derecho lo que tenemos entonces es los siguientes datos. Especies, hematocrito,
hematíes y hemoglobina. ¿Qué es el hematocrito? Es la cantidad en porcentaje de los glóbulos rojos que debe tener un animal en una muestra de sangre. El porcentaje de glóbulos rojos que debe tener un felino en una muestra de sangre va de 30 a 50%. Igual que en el cerdo, igual que en el conejo. Y ahí vemos diferentes valores. Estos son valores de referencia que incluso pueden llegar a variar de acuerdo a la ubicación geográfica. Un animal que viva, por ejemplo, a una altura mayor de 2.500, 2.600, 3.000 metros sobre el nivel del mar, suele tener un hematocrito, o sea, una cantidad de glóbulos rojos en la sangre mucho más grande que si ese animal viviera en una zona cerca al mar o al nivel del mar. Razón por la que se explica eso, muy simple. Hay un concepto que se llama presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre los individuos cuando están ubicados en diferentes pisos térmicos. La presión atmosférica es mayor a nivel del mar porque todos los gases van a buscar concentrarse en un sitio donde haya menor cantidad de los mismos. Es decir, hay menor cantidad de gases al nivel del mar y por ende casi que todo el oxígeno se va a ver mucho más, se va a encontrar mucho más fácil en estas alturas que son bajas o cercanas al nivel del mar. En cambio, en una montaña, mientras más alta, va a haber menos cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno que usted respira en Bogotá no es la misma a la que usted respiraría estando, por ejemplo, en La Paz, Bolivia. La capital de Bolivia, que se llama La Paz, es una ciudad que está ubicada sobre más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y ni qué decir la cantidad de oxígeno que usted respiraría en el monte Everest, que es el monte más alto del planeta Tierra, ubicado sobre más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. De ahí que quienes de pronto hayan visto o leído acerca de ello, quienes van a explorar el Everest deben llevar pipetas de oxígeno para poder realizar esa labor del ascenso, porque la cantidad de oxígeno es muy mínima. Mientras más alto es el piso térmico o el sitio donde usted se ubique, va a necesitar su cuerpo mayor cantidad de glóbulos rojos para aprovechar al máximo las cantidades mínimas de oxígeno que hay en el ambiente. Eso explica también por qué los deportistas de alto rendimiento prefieren entrenarse en ciudades que son altas, porque esto va a obligar a que su cuerpo fisiológicamente y adaptativamente produzca más glóbulos rojos. Si usted tiene muy buena cantidad de glóbulos rojos después de hacer un entrenamiento de alto rendimiento en una ciudad muy alta, cuando usted vaya a hacer ese mismo deporte en una ciudad con una altura menor o al nivel del mar, usted va a ser mucho más eficiente porque tiene más glóbulos rojos en un sitio donde tiene mayor cantidad de oxígeno y su cuerpo va a responder mucho mejor. Esto es una manera de hacerse dopaje o doping, pero natural, sin aplicarse absolutamente nada. Me hice entender con este concepto, chicos. Aplica tanto en animales como en seres humanos. ¿Está claro o muy enredado? ¿Conocían la información? ¿No la conocían? ¿Se han dopado así? Comenten. Perfecto. Bien, si el hematocrito es la cantidad en porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre, esta que dice hematíes, que es la cantidad ya como tal de glóbulos rojos que hay por litro de sangre, es cuando se hace un conteo. 10 a la 12. 10 a la 12 quiere decir el número más 12 ceros. Es una cantidad bastante grande para contar. Hemoglobina es la cantidad de, como ella misma dice, de hemoglobina que hay presente en una muestra de sangre. La hemoglobina es aquella sustancia que transportan los glóbulos rojos y a la cual se adhiere el oxígeno. ¿Sí? Digamos que la hemoglobina es como el morral o la mochilita donde se guarda el oxígeno para que el glóbulo rojo se vaya caminando o se vaya nadando, como le guste viajar al sujeto, a través de las venas y las arterias para llegar a su destino.
La cantidad se da en gramos por decilitro. Un decilitro es la décima parte de un litro. Sistema linfático. Esta es una estructura anatómica que transporta la linfa unidireccionalmente, o sea, en un solo sentido, hacia el corazón y forma parte de lo que es el sistema circulatorio y el sistema inmunológico. Sirve como barrera de defensa y está compuesto por vasos linfáticos, ganglios linfáticos. Además de esto, presenta algunos otros órganos linfáticos o linfoides conocidos como el vaso y el timo. Ese vaso que cuando ustedes salen a correr y les da un dolor por allá abajito, dicen, ¡ay, medio vaso! Y se agachan y casi que les da por llorar. Mentiroso, mentirosa, a usted no le dio vaso, siempre ha tenido el vaso ahí. Lo que sucedió es que ese vaso se inflamó. Al inflamarse y aumentar de tamaño va a generar presión sobre sus otras estructuras anatómicas y a la vez va a presionar los nervios. De presionar los nervios causa dolor. Ay, me dio vaso, no, él siempre estuvo ahí, simplemente se te inflamó. Y también está el timo. El timo es un órgano linfático o linfoide, cuando hablamos de anatomía. Cuando hablamos de la palabra timo bajo otro contexto, estamos hablando de una mentira o un engaño, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que yo soy virgen, los estoy timando, porque eso es mentiras. Pero en este contexto, el timo es un órgano linfoide, ¿sí? Tenemos otros tejidos linfáticos, como las amígdalas, las que de pronto a algunos de ustedes se les habrán inflamado en algún momento o padecen de ellas o algunos otros se las habrán sacado. Las placas de Peyer, que están ubicadas alrededor del intestino, que también es un tejido linfático de protección, una barrera de defensa, y la médula ósea, donde se producen los glóbulos rojos y blancos, también se considera un tejido linfático. Los ganglios linfáticos son muy importantes para determinar el estado de salud o enfermedad de un paciente. Cuando veamos examen físico general, les voy a enseñar dónde y cómo palparlos y cuáles son los más importantes. Tenemos entonces aquí un listado de un montón de ganglios linfáticos, que también se les puede llamar linfonodos o linfonódulos, si ustedes revisan en otras fuentes bibliográficas. No los vamos a pasar pues aquí como mencionar uno a uno, ya que no es el caso aprenderse todo eso. Y porque igual cuando veamos examen físico general vamos a volver a retomar al menos los más importantes, que son los superficiales, ¿sí? Por solamente mencionar uno, el linfonodo popliteo superficial o ganglio linfático superficial popliteo, el que está acá justamente detrás de la articulación de la rodilla. Este se puede palpar fácilmente, pero lo que sería, por ejemplo, este linfonódulo traqueobronquial, este no se puede palpar porque está profundo. La linfa. ¿Qué corre a través de los vasos linfáticos? Pues linfa. La linfa se origina en los tejidos y recorre hacia el sistema venoso, reincorporándola hacia la circulación sanguínea. Estos vasos, a través de los que transcurre la linfa, están ubicados en todo el organismo, excepto en el sistema nervioso central, la médula ósea y en los cartílagos. Estos vasos linfáticos, a través de los cuales transcurre la linfa, poseen forma de dedo de guante y se comunican entre sí formando una red de pequeños vasos denominados capilares linfáticos. La linfa en sí es un líquido de color ligeramente amarillento, formado en su mayor proporción, o sea, en un 90% por agua, o sea, 90% agua, 10% desechos metabólicos. Desechos metabólicos, restos de proteínas, urea, amoníaco, todo lo que resulte en las células después de que ha hecho ese metabolismo celular y después de la respiración celular, todo eso cae en la linfa.
en ese líquido de color amarillento. Bueno, chicos, en este punto entonces llegamos a lo que sería la parte final del sistema circulatorio. Hablamos de corazón, hablamos de vasos sanguíneos, hablamos acá sobre lo que sería la linfa, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos. Antes de seguir con la otra parte, tenemos preguntas, tenemos dudas. ¿Quedó claro todo? ¿Siguen despiertos? Mejor aún, ¿siguen vivos? Ok. Vamos a tocar un tema candente. Vamos a hablar del sistema reproductivo. Este que ustedes ven acá es un esquema de lo que serían los órganos internos y parte de los órganos externos que conforman el sistema reproductivo de la hembra. ¿Qué hembra será la que está aquí? ¿Qué animal creen que es? ¿Será una gallina? ¿Será un burro? Una vaca. ¿Por qué una vaca? Porque pues como la parte que se ve ahí como el cuerpo, pues se me asemeja a una vaca, la verdad. Por la forma, dicen. Tiene trasero de vaca. Ah, tiene trasero de vaca. Ya. Exacto. Como no le vemos la cara, pero sí tiene trasero de vaca. Pues sí, de hecho es una vaca. Porque esta zona anatómica, ¿saben qué hueso es este? Se los dejo para que lo repasen. Esto es lo que nos daría a entender que es una vaca. Si esto fuera una yegua, no se vería este hueso sobresaliendo acá. Entonces, arrancando de afuera hacia adentro, tenemos lo que sería la vulva, ¿sí? A ver, nosotros desde chiquitos nos enseñaron que las hembritas, que las mujeres tenían vagina, ¿cierto? Realmente la vagina es el conducto interno que está antes de llegar al cuello del útero. Los genitales externos, conformados por los labios mayores y menores y todo esto, reciben el nombre de vulva, porque la vagina es el conducto que está justamente interno en dirección craneal, ¿sí? De la vulva, dirección craneal. Aquí tenemos el cérvix, que es lo que da la entrada a lo que sería como tal el cuerpo del útero, cuerno uterino, a través del cuerno uterino, que hace todo este viaje a este lado y a este otro lado también, llegamos a lo que serían los oviductos y posteriormente el ovario. Por acá, pues si bien no hace parte del sistema reproductivo, está la vejiga. La vejiga se puede palpar a través del ano al hacer palpación sobre esta superficie o incluso al hacer palpación directamente intravaginal. Palpación que no se debe hacer todo el tiempo, sino solamente cuando se sospecha que la vaca esté en calor. Cuando la vaca está en calor, esta estructura está lo suficientemente dilatada y permite poder hacer palpación acá sin llegar a lesionar esta anatomía de la hembra. Entonces, el sistema reproductivo de la hembra es de estructura tubular con modificaciones anatómicas. Fisiológicamente tiene un propósito durante el ciclo estral, o sea, durante el tiempo que está en calor, durante la gestación y el parto. Este está constituido por órganos internos y externos. Los órganos internos son los ovarios, la cual es la glándula sexual femenina, a diferencia de los testículos, que sería la glándula sexual masculina.
Y adicionalmente y a nivel interno, entonces contamos con una serie de conductos que serían el oviducto, el útero, el cervix y la vagina. Los órganos externos son propiamente el vestíbulo y la vulva. Vamos a mirar cada uno de estos. Los ovarios, que son el órgano genital femenino más importante, son las que se encargan de producir las llamadas células germinales, las que toda la vida nos han dicho que se llaman óvulos, pero que en realidad no se llaman óvulos. Su nombre verdadero es ovocitos, o también se les puede llamar ovocitos. Tanto la partícula O como la partícula ovo hace referencia a huevo. No el huevo de la gallina, sino huevo. Y citos es célula, o sea, la célula huevo. ¿Sí? Suena raro si lo vemos así, pero son células germinales. ¿Qué más se produce dentro de los ovarios? Las hormonas sexuales. ¿Cuáles? En las hembras. Los estrógenos y la progesterona. La ubicación de los ovarios es simétrica justamente detrás de los riñones y tienen una forma característica según la especie de la que provenga este ovario. Presentan una estructura que va unida al resto del aparato mediante el llamado mesoovario. ¿Qué carajos es el mesoovario? El mesoovario es un ligamento. Profe, ¿pero cómo así? Usted nos había dicho que los ligamentos son esas estructuras que se encargan de unir huesos con huesos. Sí, yo sé que yo les dije eso, yo me acuerdo, yo les había mostrado incluso un dibujito donde estaban los ligamentos de la rodilla y había hecho mucho énfasis en eso, en que los ligamentos unían huesos con huesos y los tendones unían músculos con huesos. Pero, tenemos que acá hay unas estructuras que parecen una tela a las que se les llama ligamentos y que se encargan de sostener todos estos órganos reproductivos internos a las paredes internas de la cavidad abdominal, ¿sí? Estos órganos no se van a encontrar ahí flotando ni levitando pues como por acción divina o por electromagnetismo, no. Deben estar sostenidos de algo. Y ese tejido que les genera sostén, que los une, los mantiene pegados a la cavidad abdominal, son los ligamentos. Sí, los ligamentos entonces reciben diferentes nombres de acuerdo a lo que estén uniendo o conectando. El ligamento llamado mesoovario es el que une los ovarios a la cavidad abdominal, el que los mantiene ahí suspendidos o pegados. Este mesoovario, este ligamento, a la vez se deriva de un ligamento mucho más grande que se llama ligamento ancho del útero. ¿Cuál será la función del ligamento ancho del útero? ¿A quién le da sostén? Pues al útero, ¿cierto? Ahí mismo lo está diciendo. Esos ligamentos, aparte de que le dan sostén a esas estructuras, también permiten que a través de ellos discurran los vasos sanguíneos, tanto las venas como las arterias. ¿Sí? Porque eso no va a estar puesto así como los cables de la luz de la casa, todos desordenados y puestos a la maldita sea, ¿no? Las venas y las arterias se conectan con los ligamentos para poderse anclar o para poderse unir a los órganos que necesitan alimentar, a los cuales necesitan llevar oxígeno y nutrientes. Bien, en los ovarios es posible detectar diferentes tipos de estructuras. ¿Qué estructuras se pueden encontrar allá? Unas que se llaman folículos. ¿Qué carajo es un folículo? Es una estructura que está llena de fluidos. Haga de cuenta como si fuera un barrito. Así mismo, un barrito. Hagan de cuenta como un barrito, pero en un ovario. ¿Qué contienen estos folículos? Contienen los óvulos que están en desarrollo. ¿Cómo también se llaman los óvulos? Recordemos, ovocitos o se les puede llamar también ovocitos. Si durante el transcurso de esta clase yo utilizo cualquiera de los tres términos, es correcto. Entonces, para que estén ahí pendientes. Voy a intentar de no utilizar mucho la palabra óvulos porque es un término que no es del todo correcto anatómica y fisiológicamente.
Entonces estos folículos son estructuras llenas de fluidos, contienen los ovocitos que se están desarrollando y los folículos que ya están maduros son los que producen estrógeno. Estrógeno, una de las hormonas femeninas que regulan ese mal genio que les da a ustedes cada 28 días. Ese mismo, cada vez que las visita Andrés. Cuerpo lúteo, que es otra estructura que se encuentra en los ovarios. Esto ya no sería una estructura como un barrito, sino sería una cavidad, ¿sí? Como quien dice un agujerito que hay ahí en el ovario, un hundido, un hueco. ¿De qué está llena esa cavidad? De fluidos también. ¿Qué más hay ahí? Tiene una pared gruesa, es de una textura tosca cuando se toca, se siente medianamente áspera y engrosada, y ese cuerpo lúteo se forma a partir del folículo liberador del óvulo. Ese cuerpo lúteo produce progesterona para mantener la preñez. Entonces les voy a explicar aquí algo de una vez. Estos folículos, cuando han madurado, producen estrógenos. Y a su vez, están ahí conteniendo los ovocitos que están en desarrollo. Después de que la hembra ha liberado los ovocitos y dejó de producir estrógeno, ya está apta para que el macho la monte. Si el macho la monta y alcanza a preñarla, entonces los folículos pasan a convertirse en una estructura que se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, la función del mismo va a ser producir progesterona si la hembra efectivamente queda preñada. Si la hembra no queda preñada, ese cuerpo lúteo se destruye y más adelante vuelve a convertirse en un folículo. Si la hembra quedó preñada, ese cuerpo lúteo va a permanecer ahí durante cierto tiempo produciendo progesterona hasta el momento en el cual se ha implantado el feto. Bueno, el feto no, hasta el momento en el cual se ha implantado el producto de la concepción. Implantado es que ya se ha establecido en el sitio donde va a seguir creciendo, ya formó vasos sanguíneos y es capaz de producir la propia progesterona que necesita para que la preñez continúe. ¿Sí? Cuando esa cría o esas crías que están en desarrollo se han implantado y son capaces de producir la progesterona necesaria para sostener la preñez, este cuerpo lúteo ya no necesita seguir funcionando. Chicos, se nos va a cerrar la sesión, ya les envío el enlace para la próxima última parte. Estén ahí pendientes del grupo del WhatsApp.